Hola, me llamo Carlos Martín de la Concha Renedo y soy profesor ayudante de la unidad docente de resistencia de materiales en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenezco al grupo de investigación de Ingeniería Estructural y hoy estamos en el Laboratorio de Estructuras para un nuevo vídeo sobre el conocimiento de nociones estructurales. Si queréis ver algunos vídeos que hemos realizado anteriormente sobre el funcionamiento de esta celosía o el funcionamiento de este edificio, os los dejo por aquí abajo. Y terminada esta presentación, comenzamos con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo funcionan las estructuras que se desarrollan a partir de cables. Este tipo de estructuras, que se desarrollan mediante cables o tirantes, son especialmente útiles cuando tenemos que salvar grandes luces. ¿Y qué entendemos en ingeniería por luz? Pues es el espacio entre dos pilares. Así que cuando tenemos que saltar grandes distancias, necesitamos emplear generalmente estructuras con cables. ¿Por qué? Pues porque los cables nos permiten desarrollar sistemas estructurales muy ligeros, capaces de soportarse a sí mismos. Puesto que si un sistema estructural termina siendo demasiado pesado, no puede soportar su propio peso y termina cayendo. Vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo, que es la catenaria. Vamos a construirla y en un momento os la explicamos. Pues ya tenemos construido lo que anteriormente hemos denominado como catenaria. ¿Y qué es una catenaria? Pues es esta curva que vemos aquí ahora mismo. En concreto, lo que tenemos en este set es lo siguiente. Tenemos dos pilonos que están soportando a un cable y estos dos pilonos están arriostrados para evitar que vuelquen lateralmente mediante dos tirantes. Un cable es un elemento estructural que resiste muchas tracciones, pero que sin embargo no resiste ninguna compresión. Es decir, no tiene ninguna rigidez a flexión, no tiene ninguna oposición a doblarse. Los cables pueden adoptar distintas geometrías, pero cuando sobre ellos actúa su propio peso propio, su propia carga de peso, adoptan una geometría denominada catenaria, que es esta curva que vemos aquí. Una de las principales herramientas de la que disponemos los ingenieros, y que por supuesto empleó Gaudí cuando diseñó la Sagrada Familia, fue el uso de estructuras tipo cable para poder definir estructuras tipo arco o tipo cúpula. A este concepto en ingeniería estructural se le denomina antifunicularidad. Y vamos a ver en qué consiste. Nosotros aquí ahora tenemos un cable sobre el que podemos ir aplicando diversas cargas. Estas cargas las estoy materializando como si fueran pequeños pesos. Voy a juntar un poco más los pilonos para que se perciba mejor la deformación del cable bajo las cargas. Hemos colocado una primera carga central y ahora vamos a ir colocando otras cargas en el cable y vamos a ir comprobando cómo este se deforma. Bueno, podemos observar que bajo estas cargas el cable ha adoptado esta deformada. Esto, para nosotros, es especialmente útil, puesto que en ingeniería estructural se cumple una determinada norma que viene a decirnos lo siguiente. Este cable únicamente está trabajando a tracción, es decir, estirándose.
bajo una determinada configuración de cargas. Si yo tuviese esa misma configuración de cargas actuando en una estructura y quisiera que esa estructura únicamente trabajase, en vez de a tracción, a compresión, lo único que tendría que hacer es dar la vuelta a esta geometría que yo tengo aquí, crear un arco y sobre ese arco aplicar estas mismas cargas. En ese caso, ese arco trabajaría puramente a compresión. Y este hecho es especialmente interesante, puesto que las estructuras que trabajan puramente a compresión son especialmente útiles, puesto que se minimizan los esfuerzos de flexión o de curvatura, de dobleces en la estructura, que generalmente tienden a ser perjudiciales y reducen mucho la eficiencia estructural. Como ya os digo, este tipo de maquetas las realizó Gaudí para la realización del proyecto de la Sagrada Familia. Ahora vamos a estudiar otro concepto de las estructuras que trabajan con cables, y es el de la estabilidad o la rigidez de estas estructuras en función del nivel de tesado al que están sometidas. Este concepto de estabilidad dependiente de la tensión a la que está sometida el cable es especialmente visible en esta catenaria que hemos construido. Observamos que esta catenaria está poco tensa, no hay mucha tensión, puesto que no hemos separado lo suficiente los pilonos que la sustentan. Si los separamos más, estiraremos más al cable y obtendremos una mayor tensión en el elemento. Actualmente vemos que esta estructura no es muy rígida y tampoco es muy estable. Vamos a proceder a separarla y a tensar más este cable. Obviamente ahora seguimos teniendo una catenaria, lo que pasa es que su nivel de curvatura es imperceptible al ojo humano, pero sigue teniendo una ligera curvatura. Observamos que ahora esta estructura es bastante más estable y bastante más rígida que la anterior, y es que en las estructuras formadas por cables la rigidez depende del nivel al que están tensionados los cables. Por lo tanto, debemos tensar muy bien los cables en una estructura, por ejemplo, de cubierta textil, para que ésta funcione y no se deforme frente a las cargas de viento. Precisamente este ejemplo es el que vamos a ver a continuación. Ahora, a partir de esta base, con estas zapatas o cimentaciones, vamos a desarrollar la estructura textil de la que hablábamos. Para ello, vamos a emplear también dos pilonos, y algo que no he comentado antes es que los pilonos en estructuras textiles son elementos sometidos a grandes compresiones, son los elementos a los que van a parar todos los anclajes de los cables y que por lo tanto deben transmitir toda la carga de la estructura textil a las cimentaciones. El hecho de que estén sometidos a grandes compresiones implica que pueden llegar a pandear, y como hemos visto anteriormente. Y en este kit disponemos de unos elementos en los cuales enfundar los muelles que desarrollarían los pilonos para evitar que estos pandeen. Los hemos empleado también en la catenaria anterior. Bueno, aquí hemos dispuesto uno de los cables y vemos que no está especialmente tesado. Para ayudar a que esta estructura sea más estable, lo que vamos a hacer es incluir un segundo cable en la dirección transversal, que lo que va a hacer es empujar a este cable primero hacia abajo, tensándolo un poco más y permitiendo obtener una estructura que sea estable no únicamente frente a cargas verticales, sino también frente a cargas horizontales. Aquí se comienza a ver ya este trabajo bidireccional de los cables,
Y ahora, para terminar de desarrollar la cubierta, lo que vamos es a incluir algunos elementos que consigan desarrollar una determinada superficie entre los 4 puntos de apoyo. Aquí es bastante fácil ver que estos cables no están especialmente tensos y ahora los terminaremos de tesar. Pues ya tenemos aquí un ejemplo de lo que podría ser una cubierta textil, como las que se pueden apreciar en algunos estadios de fútbol o olímpicos como el de Múnich. Lo que se puede observar es que en este tipo de estructuras el nivel de tesado de los cables, como ya decíamos antes, influye mucho sobre la estabilidad y la resistencia de la estructura y la rigidez de la estructura. Y además podemos también intuir que este tipo de estructuras son mucho más complejas de analizar que las estructuras que hemos visto hasta ahora, puesto que no hay una relación lineal entre lo que se tesan los cables y la rigidez que adquiere nuestra estructura. De hecho, es bastante intuitivo ver cómo simplemente destesando algunas partes la estructura pues pierde sus cualidades inicialmente buscadas. Como decimos, estas estructuras tienen la ventaja de que son muy ligeras, por eso se aplican principalmente en cubiertas. Sin embargo, su análisis es mucho más complejo que el de una estructura normal. Y ahora finalmente vamos a proceder a una estructura bastante más compleja y vistosa, que es un puente atirantado. Lo vemos a continuación. Bueno, pues como colofón de este vídeo vamos a construir un puente atirantado y durante el proceso constructivo mencionaremos algunos de los aspectos más importantes que están involucrados en la construcción de este tipo de puentes. Vamos a comenzar realizando los estribos del puente o los bloques de anclaje, que son los puntos en los que el puente toma tierra, por decirlo de algún modo. En este caso, como podemos observar, este bloque de anclaje o este vano inicial del puente es simplemente un pórtico como los que hemos visto en los anteriores vídeos. Una vez construido este primer vano, este bloque de anclaje, vamos a proceder a construir los pilonos. En este caso, para los pilonos del puente, que son las grandes pilas que tienen los puentes atirantados y colgantes, vamos a emplear barras largas con un mecanismo antipandeo, igual al anterior, con estas fundas que permitirán que nuestras barras no pandeen demasiado. Y aparte, vamos a arriostrarlas bien. Arriostrar, en este caso, con uniones empotradas a los pilares. En este caso, el puente atirantado que vamos a construir es un puente con atirantamiento asimétrico. Lo veremos
más tarde, por lo que solo va a tener un par de pilonos. Fijaos en esta situación constructiva, qué delicada es la situación de equilibrio, cómo prácticamente el pilono está intentando resistir con estas uniones empotradas de aquí su propia flexión debido, por ejemplo, a las cargas de viento. Esta es una de las situaciones más delicadas que se da en la construcción de un puente atirantado y usualmente hay que incluir atirantamientos provisionales a los pilonos para poder recoger las posibles flexiones provisionales que se dieran en este caso. Aquí vamos a ir incluyendo ya algunos tirantes. Estos tirantes van a ser los tirantes que posteriormente vamos a ver que son de retenida del puente. Y ahora, a continuación, introduciremos ya las secciones del tablero del puente, que se van a construir por lo que en ingeniería se denomina voladizos sucesivos. Es una secuencia constructiva en la que lo que se va construyendo volando sobre el vacío y atirantándolo respecto al pilón. En este caso vamos a usar este elemento que vemos aquí, donde se recogen los anclajes de todos los cables que se van a emplear para atirantar las diferentes dovelas. Una dovela se entiende que es una sección del tablero del puente, pues todos estos cables van a ser los encargados de ir atirantando cada una de esas secciones. En concreto, van todos al mismo anclaje y ahora ya estaríamos en una situación un poco mejor porque hemos equilibrado la fuerza de esta dovela con este cable de aquí ligeramente. Obviamente seguimos en una situación asimétrica, pero es una situación ligeramente mejor. Vamos a ir atirantando esta otra sección y continuamos. También un hecho a tener en cuenta es que los segmentos que se van atirantando del puente se deben ir arriostrando adecuadamente para que tengan cierta rigidez lateral. Y esos arriostramientos en este caso se van a desarrollar con estos pequeños tirantes. Si no se arriostra bien el tablero, este puente es un barco, bailaría lateralmente. Gracias a poder atirantar y arriostrar cada uno de los bordes de estos segmentos, podemos ir desarrollando el puente con mayor seguridad. Continuamos atirantándolo. Fijaos lo que ocurre aquí por no ir arriostrando bien cada uno de los laterales del puente. Llegados a esta situación, estamos en una situación bastante buena, puesto que disponemos de un buen equilibrio. Está bastante bien equilibrado el pilono y en este punto es un buen momento para comenzar a construir el otro lateral sobre el que se va a apoyar el tablero finalmente. Vamos a ir construyéndolo por aquí. Va a consistir en un sistema de pórticos muy similar. Ahora, para construir este último tramo, sería adecuado, en una estrategia constructiva real, incluir aquí unos pequeños pilares provisionales que nos pudieran permitir estabilizar este tramo antes de poder atirantarlo.
por ejemplo. Luego, obviamente, estos pilares provisionales se irán, pero como os digo siempre, este tipo de elementos y la planificación de la construcción son piezas fundamentales de una buena ingeniería. Pues como finalmente veis aquí, en este sistema, ahora podemos ya quitar estos pequeños pilares provisionales, terminamos de arriostrar para dar un poco de rigidez transversal a nuestro puente y quitado este último pilar, observamos ya el esquema estructural de un puente con un atirantamiento que es asimétrico, obviamente. Usualmente en los grandes puentes atirantados lo deseable es que el atirantamiento sea simétrico, es decir, que este pilono tenga a un lateral una familia de cables que atirantan un vano y el vano adyacente esté atirantado por una familia de cables simétrica, de modo que el pilono principalmente resiste compresiones. En este caso, el pilono se está llevando ligeramente algo de carga horizontal, debido a que está descompensada la carga que está sustentando en este vano con la que se está llevando este tirante, ligeramente. Por lo tanto, está resistiendo un poco a flexión también el pilono en este caso. Aquí podemos ver perfectamente cuál es el esquema de funcionamiento de un puente atirantado, que es el siguiente. Como hemos dicho, los cables se tienen que utilizar en estructuras en las que hay que salvar una gran luz y no podemos emplear una estructura muy pesada, puesto que no sería capaz de sostenerse a sí misma. En este caso, el tablero solo debe sostenerse a sí mismo entre dos puntos de anclaje de cables. Cada tramo de tablero tributario, es decir, un tramo, este cable, por ejemplo, sustenta este tramo de tablero, este cable sustenta este tramo de tablero y este cable, este tramo aquí. El peso de esos tramos de tablero se transmite por los cables mediante un estiramiento, mediante una tracción, hacia la clave, hacia la punta más alta del pilono, en este caso. Y a través del pilono baja hacia abajo a la cimentación. Obviamente, en este caso, tenemos que tener estos cables de retenida para equilibrar las fuerzas horizontales. Un concepto muy importante que podemos ver con este tipo de puentes y que es relativamente moderno es el concepto de robustez estructural. Los primeros puentes atirantados que se desarrollaron en la historia tenían muy pocos tirantes, muy pocos cables. Y cuando uno de esos cables se rompía, los puentes se venían abajo, como ya ha ocurrido desgraciadamente con el puente de Génova. Cuando se ha ido avanzando en esta tecnología, se ha comprendido que es muy importante diseñar estos puentes para situaciones de carga en las que un tirante o varios tirantes fallen. Y en esos casos, la estructura debe encontrar otros mecanismos resistentes para poder seguir resistiendo sin ese tirante. Esto es lo que se entiende por robustez estructural. Una estructura robusta es aquella que encuentra diferentes formas de resistir cuando algo falla. En este caso, pues, los puentes atirantados son un buen ejemplo de esa robustez estructural. Bueno, y con esta estructura tan bella, con este puente atirantado, terminamos este ciclo de 3 vídeos con este vídeo sobre estructuras que funcionan mediante el uso de cables. Si os ha gustado, por favor, dejadlo en comentarios y haremos futuros vídeos sobre temas que os puedan interesar, como por ejemplo el uso de tensegridades o el empleo de la antifunicularidad para la construcción de bóvedas con doble curvatura. Espero que os haya gustado y aquí os espero. Muchas gracias.